Soy el primer pastor abiertamente gay. El cristianismo, bien entendido, es incompatible con el estilo de vida LGTBIP. Es que nos enseñan a creer en la palabra de Dios, pero no a creer en Dios. La Biblia está escrita por autores también humanos que están permeados por esa cultura. No sé en qué parte de la Biblia mencionan la palabra inclusivo. Si las iglesias inclusivas son las conformadas por homosexuales o parte de la comunidad LGTB, ¿qué significa? ¿Que el resto del cristianismo en el planeta es excluyente? Hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos a un nuevo debate. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el cristianismo progresista versus el cristianismo tradicional. Es importante que ustedes sepan que en este debate vamos a tocar temas sensibles y que se encuentran en un marco de pensamiento y de contexto muy específico. Sabemos que pueden llegar a herir susceptibilidades en la audiencia y por eso a lo largo de este video y con el fin de ayudar a quienes puedan llegar a necesitarlo, hemos dejado advertencias sobre diferentes partes de la discusión que podrían llegar a ser abrumadoras. Aclarar que respetar esta guía hace parte de tu responsabilidad como consumidor. No siendo más por esta introducción, empecemos con el debate. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo debate. En esta oportunidad vamos a estar hablando desde el cristianismo progresista versus el cristianismo tradicional. En esta oportunidad voy a estar moderando. Yo tengo mi posición, abiertamente todos saben que yo soy cristiana tradicional. Sin embargo, sé que hay otras personas que pueden aportar argumentos mucho más completos con relación a los que yo les aportaría. Por eso vamos a tener de un lado a 3 panelistas cristianos tradicionales y del otro lado a otros 3 panelistas cristianos progresistas. Chicos, por favor, adelante, presenten. Bueno, un gusto poder estar compartiendo esta charla. Gracias por la invitación a participar. Soy Gabriel Valerini, vivo en Buenos Aires, estoy casado, soy pastor evangélico bautista aquí en la ciudad de Buenos Aires, profesor de teología, tengo una maestría en ética biomédica y soy un apologeta en este tiempo, un antagonista del progresocialismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Damián María, sacerdote católico, misionero redentorista desde España. Bueno, creo que mi posición será escuchar lo más posible con el corazón el Evangelio y a Jesús y por tanto me resultará difícil posicionarme en un lado o en otro. A veces tendré que situarme muy desde los matices que pueda proporcionar cada cuestión. Hola a todos y todas, yo soy John Botilla, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista en la ciudad de Bogotá. Soy el primer pastor abiertamente gay que la Iglesia Colombiana Metodista consagró en el país y para mí es una alegría estar pudiendo compartir con todos ustedes el mensaje inclusivo de Cristo que nos llama a todos a través de las diferencias. Hola, yo soy Alex San Pedro y estoy aquí en España, en Alboraya. Soy pastor protestante de la comunidad cristiana Valentia. Soy papá de 2 hijos preciosos, soy licenciado en psicología, músico, violinista y escritor. Y bueno, mi postura intentar que sea lo más bíblica posible desde la luz que tengo y también con muchas ganas de escuchar y matizar y aprender de los unos y de los otros. Muy buenas tardes, mi nombre es Camila. Hoy estoy aquí apoyando la postura del progresismo cristiano. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio y pues igual que ustedes, también aprender mucho y enriquecernos a través de la diferencia. Bueno, gracias Kika por este espacio que has creado. Ha sido demasiado hermoso. Gracias a cada uno de ustedes también por tomarse el tiempo, a pesar de las diferentes horas de estar acá en este espacio, a pesar de pensar diferente, de caminar, dar unos que otros pasos de maneras diferentes. Yo estoy al lado de papá, así como dijo Sam, voy a intentar ser lo más bíblica posible y sé que va a ser un tiempo menos porque todos tenemos para aprender de cada uno de los que estamos aquí, pues todos de todos. Yo hablo medio raro, pero ajá. Listo chicos, pues nada, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Como ya escucharon, tenemos acentos de diferentes lugares, personas que están conectadas en diferentes momentos del día y otros que están trasnochando. Les agradezco mucho de verdad el tiempo. Vamos a empezar. Entonces, preparaos y viene el primer enunciado. Las parejas LGBTI deberían poder casarse por la iglesia. Bueno, claramente pienso que sí. Pienso que
Dios no es un Dios juzgador, no es un Dios que excluye las personas independiente de la decisión que hayan tomado para su vida o la postura que tengan. Por ende es muy conciso, Dios no es ese Dios castigador y ni ese Dios que nos pintaron muchas veces en la iglesia de vamos a hacer algo y va a estar mal, sino que todos deberíamos podernos acercar a Dios. No debería ser un limitante la posición que tengamos frente a cómo vivamos nuestra vida. Listo, chicos, ahora sí vuelvan. Todos se fueron, ¿no? Todos apagaron la cámara. Eso quiere decir que todos los que apagaron la cámara no estaban de acuerdo con ese statement. Bueno, yo al inicio iba a dejar la cámara encendida porque pues al final del día quien decide ser o lo que pues finalmente eres como persona, lo que te lleva a sentirte completo puede ser como suficiente razón como para poder hacer lo que deseas. Me explico, que simplemente de que si así lo deseas, así lo haces. Pero mayormente en nuestros días cuando tomamos una decisión, cuando damos pasos, ¿no? Que tienen que ver o que incluyen a otra persona, hay como una línea que si pasamos estaríamos como de cierta manera tocando el espacio, lo que es en sí también la otra persona. A lo mejor no me he explicado todavía, pero siento que esto mismo sucede con Dios. Este es como un pequeño ejemplo que les quiero dar, como para que comprendan mi punto, ¿no? Yo vivo en la casa de mis padres, tengo 25 años, como tengo 25 años yo puedo decir de que tengo 25 años, puedo hacer lo que me da la gana porque tengo 25 años, pero hay una realidad que va más allá de que simplemente tengo 25 años, y es el hecho de que vivo en la casa de mis padres y no puedo hacer lo que me da la gana. Si les tengo amor, si les tengo respeto, si valoro a ellos, vamos, he trabajado demasiado, han dejado demasiadas cosas atrás por mí, como yo los amo y como valoro eso, simplemente no voy a hacer lo que me da la gana si esto puede llevarlos a por lo menos faltarles el respeto. Por ejemplo, a mis padres no les gustan los tatuajes y tengo 25 años, muchas veces he pensado en hacerme un tatuaje, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque a mi parecer es una manera también de honrarlos, y si me hago un tatuaje pues les estaría faltando el respeto. Siento que esto mismo sucede con Dios también. No solamente se trata de nosotros, sino también de otra persona. En este caso incluye otra persona que es Él. Cuando hablamos de la iglesia, es la casa de Dios, es su casa. ¿Me explico? Entonces me imagino que si alguien que pertenece a la comunidad LGBT quiere ser quiere casarse con la iglesia, me imagino que son dos cosas: uno, por la tradición, por costumbre, o dos, porque quiere recibir la bendición de Dios. Y eso me parece algo demasiado hermoso. Créanme que yo incluso hasta he llorado por esto, porque también me parece un tema demasiado fuerte, pero hay cosas que por más que a mí me gustaría, por ejemplo, yo ahorita podría tener relaciones sexuales con la persona con la que estoy hablando, y por más que yo quisiera tener la bendición allí de Dios, no la voy a tener. ¿Me explico? Porque Él tiene sus maneras de hacer las cosas y de cosas que les gusta y que pues no. Y estoy segura que muy probable esto sea muy abierto más adelante, incluso sea legal en muchas iglesias más adelante, que estoy muy segura por cómo veo todo en el mundo, que van a haber muchísimas iglesias que lo van a aceptar y va a ser legal para estas iglesias, pero no quiere decir realmente que tengamos la bendición de Dios. Hay cosas que ya aquí podemos conocer un poco de lo que Él, en donde Él pondría su bendición o no. Y bueno, quiero decir eso porque creo que hablé mucho y como que para darle espacio a otras personas, entonces si tengo más que compartir, pues les aporto ahí. Coincido con Madi en que una iglesia bíblica que tiene temor de Dios jamás podrá ir en contra de lo que Dios mismo estableció como su buena voluntad para el hombre y para la mujer. Estamos hoy ante un problema hermenéutico de interpretación bíblica, y la verdad es que hay una nueva hermenéutica, una teología inclusiva que quiere de alguna manera de construir 2000 años de interpretación del Evangelio. Que no haya malentendido, ¿la iglesia debe amar a las personas sea cuan fueren sus preferencias sexuales? Obviamente que sí, pero es necesario entender que la Biblia afirma que las relaciones homosexuales son pecado, y la práctica de la homosexualidad, como tantas otras cosas, no son lícitas, no son permitidas, por lo menos para aquellos que quieren ser sus seguidores. Entonces, ¿la iglesia tiene que aceptar y recibir a todos? Sí. ¿La iglesia es inclusiva en el sentido de recibir a todos? Sí. ¿Debe la iglesia adaptarse y aceptar el pecado para que nadie se ofenda? No. Entonces estamos viendo que hoy hay un intento de torcer las escrituras en su afán de decir que algo es bueno y puro cuando en verdad no lo es. Entonces, quienes defienden esta teología gay, queer o inclusiva, en realidad estamos
estamos viendo un fuerte intento de deconstruir la palabra de Dios y de ir en contra de lo que está establecido. Entonces, una teología inclusiva obviamente está atravesada por la ideología de género, y el cristianismo bien entendido y no deconstruido y no relativizado es incompatible con el lobby, o por lo menos con el estilo de vida LGTBIP. Bueno, la verdad, mientras estaba analizando esta pregunta, bueno, soy un hombre gay, cristiano, y además soy pastor en la iglesia metodista. Y me preguntaba por qué la iglesia, hablándola como institución, porque yo separo la institucionalidad de la iglesia, del movimiento de Jesús, que va mucho más allá de una denominación. Yo creo que las instituciones tienen normas, ¿verdad? Tienen normas y sus miembros pueden levantar la voz, hacer concilios y llegar a consensos. Eso se puede hacer. Pero dentro del movimiento de Jesús, es decir, ya el cristianismo y todos los cristianos y cristianas de las diferentes denominaciones al cual yo me acojo, más allá, yo no me identifico sino como cristiano, más allá de mi apellido metodista, es allí donde yo hago el activismo para compartir el amor radicalmente inclusivo de Cristo. Es decir, si las iglesias como denominación han tomado la decisión de no bendecir las uniones de parejas del mismo sexo, pues están en su derecho institucional, pero la iglesia y el Estado son asuntos separados, y el Estado sí debe garantizar los derechos plenos de las personas LGBT, porque son ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y el Estado tiene que ser totalmente imparcial, independientemente de cualquier creencia particular. Ahora, lo que haga el Estado es correcto, John. El Estado lo que haga es maravilloso, que reconozca ciertos derechos, pero la iglesia debe decir no a lo que Dios dice no. Y la iglesia debe amar todo lo que Dios ama. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay cosas que están mal porque Dios dice que está mal. ¿Ama a todos? Obviamente. No excluye a nadie, Dios, que venga con la disposición de recibir perdón y restauración. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Sublime gracia tan maravillosa. Pero la iglesia no debe rechazar ni cerrar las puertas a nadie, pero hoy vemos que hay ciertos grupos que pretenden un evangelio sin arrepentimiento. Son grupos que no buscan a Dios para reorientar su vida en una vida nueva, sino que son grupos que pretenden el apoyo de su propia ideología, ¿sí? Entonces, Gabriel, si usted y su iglesia están de acuerdo en no bendecirlas a las parejas homosexuales, están en su derecho, pero no pueden hacer un lobby para impedir que los gobiernos legalicen la unión entre parejas del mismo sexo. Porque mira, John, vos creo que estás confundiendo lo que mismo estás afirmando. Es decir, vos estás diciendo iglesia y Estado, asuntos separados. Exacto, entonces lo que queremos es empezar, hay que empezar a separar la ideología. Permíteme terminar la idea. Dale, John, adelante, termínala. Entonces, lo que quiero decir es, si las personas no se quieren casar o no quieren promover el matrimonio LGBT, pues no se casen con un gay, tan sencillo como eso. Y el Estado sí tiene que garantizar los derechos de todos y todas sus ciudadanos, aunque la religión mayoritaria diga que no, porque se trata de derechos civiles. Imagínate entonces si aquí fuera Colombia, un Estado musulmán, donde nos fueran a impedir nuestro cristianismo, donde las mujeres tuvieran que vestirse de determinada manera porque sencillamente la religión mayoritaria así lo dijo, y algunas personas en sus interpretaciones teológicas dijeron que era lo mejor para la sociedad. No, aquí estamos hablando de asuntos de derechos civiles y están en su derecho. En mi caso, yo me uní a la iglesia metodista porque es una iglesia inclusiva, me gusta, creo que es una lectura que sana, no es una sana doctrina, sino una doctrina que sana y que tiene la capacidad de elevar el alma humana. Así que, bueno, con esto ya cierro la idea, Kika, gracias. Bueno, en 50 segundos se puede decir muy poco, pero simplemente decir que obviamente es un tema muy sensible, muy amplio y que toca muchas aristas, y a veces yo noto una falsa dicotomía, y creo que un Dios que incluye a todos no significa que debo exigir a la iglesia o a Dios que deba bendecir mi deseo sexual, sea cual sea mi deseo sexual. Y no hablo de mi deseo en general, hablo del mío, del mío como Alex San Pedro, de mi disfunción, a pesar de que yo soy heterosexual, según los antropólogos sería un heterosexual polígamo. Y bueno, en la Biblia se dan casos de poligamia, pero eso no significa que Dios bendiga mi atracción hacia todas las mujeres o hacia una parte de
de mi mujer. Eso no me da derecho a que nadie bendiga, por ejemplo, la poligamia. Sería otro tema, pero como digo, es un tema muy sensible que toca demasiadas aristas y ya el hecho de que LGTBI se meta todo en un saco lo complica todo. A mí me gustaría decir sobre esta cuestión, creo que hay que Damián, afirmar se nos acabó el tiempo, pero te voy a dar 20 segundos porque ya se nos acabó el tiempo en este, creo ¿vale? que es justo y es evangélico también afirmar que Dios ama a todas sus criaturas y también a las personas homosexuales, ¿no? Creo que también es justo afirmar que el Espíritu Santo puede suscitar caminos nuevos. No significa un cambio en la doctrina, pero sí caminos nuevos, es decir, hacernos entrar en una dinámica propia del Espíritu que puede sorprendernos incluso a nosotros mismos en nuestra doctrina. Yo hablo para la Iglesia Católica. A mí me gusta siempre dejar la puerta abierta a lo que el Espíritu pueda suscitar. Vamos con el segundo statement. El dogma cristiano es machista. Sí, es un dogma y es netamente machista. Y entendemos que dogma no es lo mismo que espiritualidad en un contexto fuera de la espiritualidad. El dogma es una construcción social y con base en esa construcción social es machista. Perfecto, chicos, vuelvan. Bueno, es innegable que el cristianismo a lo largo de la historia pues ha podido ser machista, igual que ha podido ser en otros lugares hembrista, egoísta, mentiroso, en fin, decía Hans Küng que el cristianismo es culpable de todos los pecados, y es verdad, y el machismo es uno de ellos. Pero ahora, decir que es su dogma, entendiéndolo como el punto esencial de la religio o de la creencia, es machista, pues obviamente tengo que negarlo. Jesús, nuestro fundador, nuestro Señor, nuestro Salvador, entre otras muchas otras cosas, dignificó a la mujer de una manera preciosa. La Escritura, cuando se ha interpretado correctamente, ha liberado a la mujer, ha liberado de la esclavitud, ha hecho justicia donde la palabra de Dios se ha liberado. Entonces, una mala interpretación sí puede ser machista, igual que se puede apoyar la esclavitud con una mala interpretación, pero decir que el cristianismo como dogma sostiene el machismo me parece que no da lugar, ¿no? Además, los ejemplos en la historia son amplísimos. La declaración de Seneca Falls en el siglo XIX, ¿no? Este feminismo abolicionista de creyentes que se hizo en una iglesia, esa declaración. ¿Cómo podemos decir que es machista cuando el impulso, digamos, del espíritu fue de creyentes que creyeron que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿no? Esta dignificación del ser humano como hombre y como mujer, las dos maneras de ser humano, ¿no? Así que por eso no creo que el machismo sea un dogma de la iglesia o del cristianismo. Me parece muy interesante la premisa, ¿no? Que para reflexionar es justo, nos da una clave básica, y es que nos preguntabas si el dogma cristiano es machista. No estamos hablando de iglesias ni siquiera, sino de la propuesta cristiana, es decir, de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Yo no puedo afirmar que es machista por las mismas razones que acaba de alegar Alex, ¿no? Estoy totalmente convencido de que la palabra de Jesús es una palabra que libera y que sitúa a la mujer en un lugar muy especial, maravilloso y único, ¿no? Otra cuestión sería el dogma eclesial, el dogma de las diferentes iglesias, que también podríamos entrar, pero si hablamos de dogma cristiano, en absoluto puedo afirmar que sea machista. No lo es. Coincido plenamente con Alex, con Damián. No hubo mayor líder espiritual en la historia que haya reivindicado a la mujer como lo hizo Jesús. Él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y en esa frase permanentemente está como no solo reactualizando, sino completando la revelación, estableciendo una nueva enseñanza. Y en boca de Jesús, la mujer es reivindicada. Jesús no consideraba inferiores a las mujeres, no rehuía de su compañía ni de su conversación. En muchas ocasiones hizo a la mujer depositaria de su mensaje, un mensaje universal. Jesús las defendió, las consoló, las distinguió con su perdón, con su misericordia. Entonces, los evangelios muestran escenas maravillosas de las interacciones de Jesús con las mujeres. Entonces, el cristianismo no es machista. Hubo, obviamente, y habría que reflexionar sobre el lugar de la mujer en este tiempo en la iglesia, eso sí, por supuesto. Pero digo, en todos los países donde está establecida la cultura occidental y cristiana, la mujer goza de más libertad, tiene más reconocimiento de derechos, de equidad, de igualdad, en contraste con los países asiáticos, con la cultura oriental, con los países musulmanes o en Medio Oriente, donde la mujer no goza de ningún derecho, no tiene libertad y está totalmente sometida y desposeída. Dicho esto, creo
que está bueno que las iglesias en este tiempo sigan reflexionando sobre el lugar que Jesús y su enseñanza le dio a la mujer y bueno, ver en autocrítica cómo es el rol de la mujer en este tiempo. Yo les quiero hacer una pregunta, aprovechando de que muchos están de acuerdo, excepto Camila. Me pongo en el lugar de las personas que están viendo este video. Entiendo muchas veces cuando la percepción dice que efectivamente el cristianismo es un dogma machista, una doctrina machista. Quiero hacerles una pregunta. Cuando las personas leen partes de la Biblia o fragmentos en donde se les dice que la mujer debe someterse al esposo o que es el hombre el que debe ser la cabeza del hogar, ¿cómo ustedes le explicarían estos conceptos a una persona que considera que estos argumentos o que estas instrucciones bíblicas hacen parte del machismo? Justamente eso era como lo que tenía en mi mente y en el corazón compartirles, porque a mí me gusta ir a la raíz primero de las cosas, porque las personas, como dice Kika, pueden creer o pueden pensar, opinar, y está bien, de que el cristianismo es machista. Es principalmente por eso, por los puntos que evidentemente existen, también están, así como digo que está una cosa, también se tiene que decir otra, como puntos que correcto están en la Biblia, como cuando viene y dice que el hombre es la cabeza del hogar, incluso también menciona en una parte que la mujer calla en la congregación. Esto es real, y esto podría decir que puede ser machista si solamente de la Biblia leemos esas líneas, sería una verdad, pero si dejamos de leer únicamente esas líneas y leemos toda la Biblia completa, entonces sería mentira. Jesús vino completamente a cambiar eso, destruyó por completo eso, no solamente con palabras, sino con su propia vida. Vemos incluso también, así como hay una parte que dice una cosa, también vemos como en una parte viene y iban a apedrear a una mujer en el Monte del Olivo por adulterio, y Jesús dice, o sea, la defiende y defiende el hecho de que si están libres de pecado, tiren la primera piedra, y ninguna la apedreó. Jesús la abraza y viene con su amor inigualable y hermoso y le dice, amor, vete y no peques más. Pero ahí vemos amor, ahí vemos a Jesús prácticamente, literalmente defendiendo, y es mujer, ok, y yo siento que el machismo, dogma machismo, no sería como tal un completo, y no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones, y es un hecho que ha existido el machismo desde mucho tiempo atrás, y todavía en muchas partes del mundo, en mentes y corazones de las personas todavía lo hay. Hemos visto hace un poco tiempo lo que está pasando por allá, entonces están matando mujeres, eso es algo que continúa sucediendo. Creo que no es algo en sí como de solamente de que hay un cristianismo, sino que el machismo continúa, es también cierto, y sí, eso. Yo quisiera adherirme y pues de pronto clarificar un poco la idea cuando yo afirmé viendo los postulados que han tenido ustedes frente a la pregunta, y me acojo un poco a lo que dijo May. El tema no es que Jesús sea machista, que el estilo de vida, entendiendo el cristianismo como un estilo de vida, pero es que el dogma es una construcción que se hizo a través de la historia y es una construcción social. Si bien tiene muchos matices espirituales, realmente muchas de las cosas que fundamentan el cristianismo que conocemos fueron hechas por hombres, y muchas veces no tenemos cómo certificar que fue 100% la dirección de Dios frente a lo que conocemos hoy. Con respecto, bueno, es un poco sensible el tema de hablar sobre si las escrituras todas son lo que dijo Dios o fue lo que algunos hombres pusieron también ahí, porque pues no tenemos cómo verificarlo. Sin embargo, atendiendo a esto, si el dogma fue una construcción social, y como dice Madi, todas las religiones tienen el tema patriarcal y machista, y no solo todas las religiones, el mundo entero, porque ese es el sistema en el que se ha desarrollado la historia de la humanidad desde hace muchísimos años y sigue perpetuándose. Entonces yo sí pienso que el dogma cristiano es machista, el dogma cristiano, pero como tal el estilo de vida cristiano, Jesús, Dios, no hay machismo ahí, no debería haber machismo, pero entendiéndolo como la construcción social, sí. Bueno, hay dos temas ahí. Respondiendo a Kika, habría que ir texto por texto, ¿no? Pero el que comentas, por ejemplo, de Efesios 5, me parece, a veces lo leemos mal, porque en realidad el gran título de ese pasaje de Haustafel, que es como la tabla del hogar, que sería como lo que ahora la gente tiene muy moderna en la casa, de en esta casa nos perdonamos, tomamos mucho café, nos damos muchos abrazos. Ese es el Haustafel que está ahí en Efesios 5, y lo que pone en el título, en grande, en negrita, Timneu Román A43, es someteos los unos a los otros. Es el gran título. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el hombre hacia su mujer debe hacerlo de esa manera, y se lleva una parte bastante
gorda, la mujer lo debe hacer de otra, los hijos, los padres, pero dentro del contexto del servicio mutuo, que es la alegría del cristiano. A mí me encanta servir a mi mujer, a mí me encanta cocinar a mis hijos, estar en mi casa, ser el amo de casa, porque se dice mucho ama de casa, y creo que hay cosas que ya se han superado y que responden más a una lectura, sí, puede ser machista de las escrituras, pero no que las escrituras sean machistas, que es lo que a veces parece que se indice desde las nuevas gafas con las que juzgamos la Biblia o incluso a Dios. Y yo insisto, refuto la idea de que el dogma cristiano sea machista. No tenemos datos de por qué fue así o no fue así, por qué hay más hombres, pero bueno, me pregunto hace 1500 años, hace 1000 años, si se podía hacer mejor. No tenían los avances que tenemos nosotros de medicina, la situación de la mujer físicamente era mucho más precaria que ahora, en fin, a nivel social, y es fácil juzgar la historia desde nuestro lugar como si nuestro lugar estuviera mejor o no sé, pero creo que hay que ser prudentes a la hora de juzgar la historia y pensar que nosotros lo podríamos haber hecho menos machista, si es que encaja esa palabra en aquel momento histórico, ¿no? Ya te digo, visto desde nuestras gafas. Yo quiero compartir, la iglesia hablándola desde la institucionalidad, pues ha vivido su momento histórico. Como lo ha dicho Alex, no podemos leer la historia de la iglesia con los lentes y el conocimiento que tenemos actualmente, porque eso sería injusto. Nosotros somos un pueblo que está caminando desde la fe y que el Espíritu Santo nos ha ido revelando de cuando en cuando cosas para que sigamos mejorando como seres humanos. Entonces se trata de interpretación. A mí me encanta el mensaje de Jesús, me encanta Jesucristo. Él creo que es realmente inclusivo. Él llamó a las mujeres a ser sus discípulas y a llevar el mensaje del evangelio, de la buena noticia de la resurrección. Qué bonito eso. Así que Dios está del lado de todas las personas y en especial de aquellos y de aquellas que han sido oprimidos, oprimidas y marginalizados o marginalizadas por el sistema. Gracias a Dios, con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de ello porque el Espíritu Santo ha ido iluminando nuestra mente y nuestro corazón y lo sigue haciendo porque ahora podemos ver mujeres en el sacerdocio, en el pastorado, mujeres ejerciendo muchos cargos, mujeres que están levantando su voz y por eso es que creo firmemente que el Espíritu Santo nos sigue moviendo, como dijo el padre Damián, a lugares que a veces ni siquiera imaginábamos. Sigamos escuchando esa dulce voz del Espíritu Santo. Creo que también hay una pequeña diferencia en lo que comprendemos como dogma y doctrina entre nuestras iglesias, ¿no? Yo, refiriéndome a la iglesia que conozco más, que es la Iglesia Católica, cuando nosotros hablamos de dogma, hablamos de básicamente el núcleo más bíblico posible, ¿no? Es decir, aquello que no se puede poner en discusión porque es parte del tronco bíblico y de la revelación, ¿no? Claro, sobre esto no tenemos duda, no hay machismo en eso dogmático. Ahora bien, lo que nosotros llamamos doctrina, es decir, es la creación humana, histórica, a lo largo de los siglos, de esa interpretación o la interpretación propia por parte de la Iglesia, ahí sí que se ha podido colar pues espacios de machismo porque entra en juego la interpretación humana y como humanos que somos, pues ha podido haber pasajes bíblicos que se han leído desde precisamente una lectura más machista, dependiendo de la época y del momento. Lo que tengo claro es que la propuesta de Jesús, la propuesta de Dios, no es en absoluto machista y que, si queréis, lo diría así, no es machista, pero hay algo de machista en cuanto que la historia misma ha podido contener datos de machismo, es evidente. Vamos con el enunciado número 3. La Biblia no es la palabra de Dios. Tranquilo, matiza, explícate. Me explico. Para mí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que pasa es que siempre me apago. Pero el problema es que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios interpretada desde Jesús. Si no, la Biblia puede decir muchas cosas como artefacto cultural. Y de hecho lo dijo. Y los fariseos lo decían con la Torá en la mano y sus 613 preceptos. Oísteis que fue dicho, ha comentado el pastor, ha dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, la interpretación que hace Jesús de las Escrituras es la palabra de Dios. Además, por otro lado, otra arista es que la Biblia dice que Jesús es el Logos y por extensión, para mí, digamos que la palabra de Dios es ese mapa mental de Jesús, pero lo que es el Logos, lo que es la palabra encarnada es Jesús y lo que Jesús diga de la palabra o interpretada desde la persona de Jesús, haciendo hermenéutica desde la vida, desde las palabras de Jesús. En ese sentido, la Biblia es la palabra de Dios, por supuesto que lo es. No es que contenga o es que haga una selección, no, lo es, pero desde Jesús, desde la revelación de Jesús. Hebreos capítulo 1, ¿no? Ahora
palabra nos habla por el Hijo. Y todo lo que Dios ha hablado ha sido a través, de alguna manera, del Hijo, de Jesús. Ha sido un golpe de efecto. Chicos, vuelvan. Yo creo que cuando hablamos de palabra de Dios, no nos referimos, o al menos yo, mi iglesia no entiende que la palabra de Dios ha sido escrita de puño y letra por Dios, sino que entendemos es palabra de Dios en cuanto palabra revelada, ¿no? Que los seres humanos inspirados han escrito, escuchando con un corazón sincero lo que Dios ponía en su corazón, en sus vidas. Claro, decir que la palabra de Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios, a mí me resultaba muy fuerte, por eso no podía, pues digamos, mantenerme con la cámara encendida, pero estoy totalmente de acuerdo con Alex en que el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, digamos, bueno, pues que compartimos con la religión judía, con nuestros hermanos judíos, la Torá, etcétera, no se puede leer de manera aislada, sino solo a la luz de la revelación de Jesús. Jesús es aquello que nos da la clave de interpretación de toda la palabra de Dios. Así lo comprendo yo también. Por un momento me asusté, Alex, tengo que confesar. Por un momento quedé choqueado, Alex. Obviamente, coincidimos plenamente, celebro la explicación que diste. Me diferencio un poco en quizás proponer ese efecto porque, a ver, la Biblia es categóricamente la palabra de Dios. No podemos hablar de cristianismo si no se reconoce a la Biblia como la máxima autoridad, la única regla de fe y práctica. Obviamente es Jesús, el Verbo encarnado, el Logos, la máxima expresión de la revelación de Dios es Jesús mismo, Dios hecho carne, la palabra. Entonces, obviamente que en la lectura bíblica y en la sana interpretación, uno tiene que leer todo el texto a través de los anteojos de la enseñanza y los dichos de Jesús. Pero sin lugar a dudas, hay evidencias internas, hay evidencias externas, por mucho que quieran los escépticos considerar a la Biblia como algo mitológico, la arqueología la ha confirmado como histórica, el valor historiográfico que tiene el texto bíblico no lo tiene otra obra literaria en el mundo. Entonces, los que se oponen a los valores y principios de la Biblia y los que atacan la enseñanza de la Biblia como primitiva, como anticuada, nos llaman antiderechos, pero en realidad sus enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en todas las sociedades y en las culturas de todo el mundo. Yo quisiera decir algo. Estoy de acuerdo en la primera postura, estoy parcialmente de acuerdo con que sea la palabra de Dios, pero no puedo decir categóricamente que la Biblia no es la palabra de Dios. Como ya lo había dicho anteriormente, a pesar de que se dice que es inspirada por Dios, pues no hay manera como de verificarlo. Pienso que la palabra de Dios es revelacional y que la Biblia es una guía, pero no es como tal esa palabra de Dios, sino que hay que verla desde la perspectiva que ahorita me gustó algo que decían como también de un libro muy cultural y no como esas palabra inamovible, porque pues realmente no sabemos que en la historia también hubo un conflicto ahí cuando Constantino, digamos que seleccionó ciertos libros de la Biblia, entonces como que decir que esa era la palabra de Dios y que no hubo, la mano del hombre no se vio ahí evidenciada, pues también creo que sería una falla. Pero también quisiera citar un pasaje de la Biblia que es Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces pienso que la palabra de Dios es revelacional y que la interpretación que se lee siempre tiene que darse en un contexto espiritual, guiados por el Espíritu Santo, porque no siempre lo que está escrito ahí de manera taxativa es lo que Dios quiere hablar a los corazones de las personas. ¿No llama la atención que alguien que abraza el progresismo no reconozca la autoridad de la palabra de Dios como revelación, como autoritativa y como inspirada y revelada por Dios? Constantino no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, el canon estaba ya cerrado, ¿sí? Ahora, la revelación se da a través de más de 1500 años con 40 autores en diferentes condiciones sociales, en 3 idiomas diferentes, pero la realidad es que la coherencia literaria, la unidad que muestra la Biblia es única y diferente al resto de los libros. Y aquellos que reconocen su autoridad y aquellos que se dejan transformar por el poder transformador de esa palabra que es palabra de Dios, realmente
realmente puedan alcanzar el conocer a Dios y el poder ver una vida transformada conforme a su voluntad. Cielo y tierra van a pasar, dice, pero sus palabras no van a pasar. Entonces no hay duda de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Querido Gabriel, sin negar en absoluto que la Biblia es la palabra de Dios, me parece muy bonito algo que ha dicho Camila, ¿no? Y es que la huella del hombre está también presente. Y yo creo que por voluntad de Dios, ¿no? Esto no niega lo anterior, no niega que Dios se haya revelado en su palabra. Pero el hombre también está presente a través de los géneros literarios que utilizan los escritores sagrados, está presente a través de errores, por ejemplo, de cronología, etcétera, que se dan, por ejemplo, en los evangelios, ¿no? Es decir, existe la huella del hombre y eso es maravilloso, ¿no? No niega que la presencia del hombre en cuanto a escritura, en cuanto a texto, manifieste una negación de la palabra de Dios en absoluto, ¿no? La palabra de Dios lo es, pero ha sido revelada a través de palabras humanas, que es el modo que tenemos de comunicarnos y de hablar el lenguaje de Dios. Coincido plenamente, Damián, plenamente. Perdón. Amén. Simplemente añadir, porque como igual Gabriel estaba como asustado conmigo, pero fíjate, porque a veces insisto en esto de las falsas dicotomías, porque para mí la Biblia es la palabra de Dios vista desde la interpretación de Jesús y en un sentido profundo de esto, y eso no quita que para mí la Biblia sea 100% divina y 100% humana, como ha compartido Damián también, y es maravilloso que sea así, porque Jesús es así. Jesús es lo que creemos, ¿no? Es este misterio de la encarnación espectacular. Y algo que sí quería añadir es, ¿por qué confío yo en la Biblia? Bueno, en Lucas 24, sin irse al texto, pero bueno, ir entonces al texto, el propio Jesús, para mí Jesús la avala. Yo llego a la palabra de Dios desde Jesús y a la vez he llegado a Jesús a través de los evangelios, de la palabra y de las personas que han confiado en el texto que daba testimonio de Jesús. Por lo tanto, es una tensión que no podemos terminar de resolver porque nos equivocamos. Es el Jesús de la palabra y es la palabra de Jesús, o el Jesús de la Biblia y la Biblia de Jesús. Y no podemos disociarlos porque si no nos equivocamos. Y hay que vivir en esa tensión preciosa, por otro lado, ¿no? Amén. Pues yo quiero decir algo, y es que como personas de fe, como hombres y mujeres cristianos y cristianas, la Biblia es un testimonio indispensable en nuestro caminar. Si quitamos la Biblia de la ecuación, pues ¿cómo vamos a acercarnos a esas historias de los pueblos que han caminado, de esa experiencia con Dios, ¿verdad? Que nutren también nuestra vida de fe. Así que la Biblia nos habla de ello, pero también, como ya lo dijeron ustedes, la mente, toda la mente de Dios no puede ser contenida allí en un idioma particular o en unas simples páginas. Por eso también está el Espíritu Santo que nos sigue guiando en medio del tiempo y de la cultura. Yo no creo tampoco en idolatrar la Biblia. Yo solamente adoro a Dios, el ser eterno, de quien testifica la Escritura, porque Dios y solo Dios es digno de nuestra adoración y alabanza. Toda porción de Escritura, toda, como lo dijo Alex, debe ser interpretada y fielmente aplicada a través de la persona de Jesucristo, que es la palabra encarnada, ¿verdad? Y también por aclarar que no complace a Dios cuando tomamos pedacitos para rebajar y oprimir razas, géneros y a seres humanos, porque se ha ejercido mucha violencia física y emocional a los amados hijos e hijas de Dios por el mal uso de la Sagrada Escritura, y las iglesias, las diferentes iglesias y confesiones deben arrepentirse de tales actitudes y prácticas. Creo que por lo que he escuchado y por lo que he visto, ninguno de los que estamos aquí, creo que no me estoy equivocando, ninguno de los que estamos aquí le decimos un no completo a no, la Biblia no es la palabra de Dios. Creo que no es la postura de ninguno de nosotros, pero en caso de que sea la postura de alguien que nos esté viendo, a esas personas les quiero hablar, y es que es en ponerles un poquito en palabras más sencillas todo lo que ellos han mencionado, porque hay palabras que a lo mejor no comprendan, y pues también me incluyo, y es el hecho de que creo que cuando hablamos de esto debemos ir al fundamento de lo que en sí, o sea, irnos al fundamento de sí mismo, de lo que en sí mismo es la Biblia. Y vemos en 2 Timoteo 3, 16, 17 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etc. ¿Por qué digo esto? Porque muchas, como que la razón principal de que no, decimos de que no, decimos porque a mí me gusta incluirme. Cuando se dice de que no, la Biblia no es la palabra de Dios, la razón principal es porque se dice de que no es la palabra de Dios, porque fue escrita por hombres. Y es que la misma Biblia dice que fue inspirada por Dios, no escrita por Dios, como cada uno de ellos, pues en sus palabras y en sus términos lo han mencionado. Entonces
sí fue evidentemente escrita por hombres, pero inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo. Si nos ponemos a leer toda la Biblia, podemos ver que tiene un mismo espíritu. La Biblia en sí, literalmente viéndola, no se contradice, absolutamente no se contradice. ¿Cuál es el tema? Que tendemos a verla como un libro de reglas, de normas, de ay, me prohíbe demasiadas cosas, pero todo lo contrario, todo cambia cuando más que verla, si la vemos como una carta de amor de Dios para nosotros, y algo más que para, no sé, hacernos la vida a cuadritos, nos protege, por así decirlo, es como un escudo. Yo personalmente siento que así como en aquel tiempo, en este tiempo, tenemos todavía evidentemente el Espíritu Santo y también hay hombres y mujeres de Dios, y papá continúa hablándonos mediante esos hombres y mujeres de Dios. A lo mejor lo que escriban, pues a mí me gusta mucho escribir, creo que a Alex también, no sé a quién más de lo que esté aquí les gusta escribir, pero a mí me gusta escribir mucho lo que paso cuando pasé depresión, ansiedad, a mí me gusta mucho compartirlo, mayormente lo comparto es por medio de la escritura, ¿verdad? Y evidentemente lo que yo escribo en mis experiencias con papá, a lo mejor no van a ser anexadas a lo que es la Biblia en sí, o lo que tú vivas y escribas y compartas no va a ser a lo mejor anexada, pero continúa siendo parte de la historia y continúa hablando del mismo Dios de amor, del mismo Dios que continúa por medio de su Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, capacitándonos y llenándonos completamente de él. Tiempo. Cuarto enunciado. ¿Vale la pena cambiar o eliminar partes de la Biblia para evangelizar más personas en tiempos modernos? Yo soy full partidaria de que verdad a medias es mentira. Y pues si voy a hablar de lo que vendría siendo la verdad, no puedo hablarla a medias porque estaría siendo mentira. En el caso de evangelizar, considero que evangelizar ocurre, ¿ok? Ocurre, es real, como muchas cosas más ocurren, es un hecho. Incluso cristianos, católicos, X personas, ocurre, no predican partes de la Biblia para que a lo mejor la persona abrace más el mensaje, esto, aquello, lo que sea, cual sea. Esto ocurre, pero ¿qué sucede? Que yo personalmente no es algo que haría porque considero que les estaría hablando lo mismo que a lo mejor ellos al pararse frente a un espejo cuando están cerrados en su habitación se dicen, que es más que todo algo como un consuelo y no como una verdad que verdaderamente pues nos transforma, viene a transformarnos y no sé, a darnos una nueva vida. ¿Me explico? Dios es un Dios de amor, es ese Dios inclusivo de los que tanto hablan, es ese amor que te ama tanto que dio a su único hijo, pues lo envió a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Así nos desea y nos ama Dios, ¿ok? Pero ese mismo Dios de amor dice la Biblia que es fuego consumidor. Es un Dios que dice sí y es un Dios que dice no, ¿ok? Es un Dios que le gusta, a mí me gusta darnos mucho el ejemplo de nosotros mismos, porque nosotros como personas hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, que nos agradan, que no nos agradan, que nos hace pensar que Dios no es así. Y lo podemos ver, recalco, aquí. No solamente siento que se conoce a papá, es un paréntesis por medio de la Biblia, sino también en intimidad, es algo muy importante. Entonces, personalmente siento que sería más que algo para ayudar, algo más como, no sé, no lo llamaría castigo, pero voy a utilizar esa palabra para que más o menos se me entienda. Y al final del día sí, creo firmemente en que obviamente la Biblia completa no se le puede predicar a una persona en 5 minutos, y a la hora de evangelizar, si hablamos de evangelizar, tenemos que llevar el mensaje principal, que pues es Jesús. La iglesia creo que tiene que adaptarse a los tiempos y de ahí la importancia de la contextualización del evangelio. Los tiempos modernos hacen que la forma, el estilo, la tecnología, la manera de compartir el mensaje de la Biblia tengan que renovarse, pero la enseñanza, el contenido y los principios de la palabra de Dios no cambian. ¿Cómo tiene que ser esta iglesia al siglo XXI? ¿Cómo podemos construir una iglesia lo más pertinente posible a los desafíos de este tiempo, ¿no? Es la pregunta de todos los líderes de la iglesia también. El gran tema es que algunos intentan deconstruir años de interpretación bíblica y hacerle decirle a la Biblia lo que Dios jamás reveló. Entonces, esta ideología y este progresismo que ya se metió en el plano teológico, está diciendo que no hay una sola lectura del Evangelio, que no hay una sola forma de matrimonio, que no hay una sola verdad, que ni siquiera hay un solo cristianismo. Entonces, otra vez, ¿debe la iglesia moderna
modificar su dogma, su doctrina, suavizar la enseñanza bíblica, tolerar o adaptarse al pecado para que nadie se ofenda y evangelizar a más personas en este tiempo moderno? Obviamente que no. No hay que cambiar ninguna parte de la Biblia para llegar a más personas. Precisamente, si eso hace la iglesia, no sería evangelismo. El mensaje de salvación tiene que ver con el anuncio de buenas noticias, con el anuncio de un Dios de amor, de un Dios que nos recibe a todos, pero que un Dios que espera arrepentimiento, es decir, el reconocimiento de mi propia falta, de mis errores y de mis pecados. Dios siempre nos recibe en amor, nos perdona, pero dice la Biblia, el que robaba, no robe más. Y bueno, y si alguno cometió otro tipo de pecado, sea cual fuere, conforme a lo que establece la Biblia, está invitado a vivir de una manera diferente. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es la que es, ¿no? Yo creo que hasta las partes más oscuras, por llamarlo de alguna manera, más complicadas para nuestra cultura, evangelizan. Y espero que se entienda esta afirmación, ¿no? Incluso el concepto de la ira de Dios del Antiguo Testamento puede evangelizar hoy. No significa que entendamos, hoy nos cuesta comprender a un Dios de la ira del Antiguo Testamento, ¿no? Pero nos puede lanzar muchas preguntas leída esa ira del Antiguo Testamento desde la luz del Nuevo Testamento, es decir, desde Jesucristo, para entender también las dinámicas humanas de nuestro tiempo, ¿no? Por tanto, yo no restaría, no me gusta pensar en la Biblia como un libro que se puede cortar por partes, sino que toda ella, entendida en su conjunto y siempre leída a la luz del Nuevo Testamento, puede ser evangelizadora en el siglo XXI, por supuesto. Quisiera decir que claramente pues no creo que se deba eliminar ni cambiar ni transformar, porque si bien ha sido un libro que ha tenido un paso histórico muy grande, entonces también nos nutre infinitamente en historia, en cultura, en tantas cosas, que es un libro valiosísimo por donde se le mire. Y estoy de acuerdo con el padre Damián en el sentido de que, y creo que con casi todos, que la Biblia permite dar interpretación a las necesidades de cada época y tiene una perspectiva historicista. Dependiendo de lo que se esté viviendo en cada época, la Biblia tiene casos puntuales que se pueden tratar a las necesidades, y creo que evangelizar, pues si bien Dios nos manda ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, evangelizar tiene que ser con lo que tenemos ahí. Creo que la Biblia tiene bastantes instrumentos para llegar a los corazones de la gente. Ahora bien, no necesitamos cambiarla porque Dios es revelacional. Dios nos utiliza como instrumentos para evangelizar, pero Dios es un Dios que no necesita que nadie abogue por Él, porque para que la gente crea en Él se manifiesta. Obviamente nos manda y nos utiliza para que le sirvamos, evangelicemos, pero a veces yo siempre he tenido un conflicto a veces con la gente, porque la gente piensa que yo no creo en Dios, la gente piensa que yo no soy cristiana, y cuando me oyen hablar como no, si yo soy cristiana, yo les digo, la única verdad que yo tengo en la vida es Dios, de resto para mí todo es cuestionable, pero desde la perspectiva que yo he podido entender de Dios, referente a la relación que he podido tener con Él en medio de las discusiones a lo largo de mi vida por situaciones, pero ha sido lo único inamovible que he tenido, y entendiéndolo así, pues yo le digo a la gente, yo no necesito convencerla a usted ni entrar al debate de si Dios existe o no existe para llegar a su corazón. Yo le hablo desde mi experiencia, pero Dios no necesita que yo lo haga creer a usted, porque Dios solito se hace ver en la vida de las personas. De pronto nos utiliza a nosotros como instrumento para llegar, y pienso que la Biblia, hombre, es un libro súper revolucionario en todos los sentidos, porque Jesús fue el más revolucionario y progresista de la historia. Dios mío, fue increíble, y cada cosa que está ahí la podemos utilizar para nuestras necesidades, desde ver cómo una familia desplazada le tocó luchar contra un sistema para que su hijo sobreviviera, y ese hijo después se convirtió en Jesús, y todo eso son tantos instrumentos que podemos utilizar y aplicar para evangelizar, y por su valor histórico, por su valor también espiritual, entendiendo la palabra de Dios desde la interpretación que Dios permita darnos a nuestros corazones, pues no hay que cambiarle nada. Yo les voy a hacer una pregunta rápidamente, porque yo me pongo en el lugar de toda la gente que nos está viendo, y seguramente que muchos han levantado un muro entre ellos y la religión o Jesús, y se han impedido acercarse porque se han encontrado con que sienten que la Biblia oprime a las mujeres, las somete, o que la Biblia no los deja ser homosexuales, o que la Biblia no los deja abortar, etcétera. Una y otra cosa dicen, y se levantan con un argumento muy famoso que dicen, es que la Biblia es un libro muy antiguo y retrógrado. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas?
Me resulta una pregunta súper interesante porque, yo qué sé, los diálogos de Platón también son muy antiguos y nadie dice nada, o la Odisea o la Ilíada, ¿no? De Homero. Por lo tanto, el argumento de cuando se escribió, pues no tiene importancia, porque es más importante un libro del año pasado que de hace 100. No tiene demasiado sentido ese argumento. Y luego, ¿yo qué les diría a la gente que la leyeran? Es decir, el relato de la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es una historia increíble de un Dios que se revela, como habéis dicho varios, de una manera relacional extraordinaria, con esta idea de revelación progresiva que nos lleva de la mano como si fuéramos bebés, ¿no? Culturales, y que mientras maduramos como sociedad, como seres humanos, como humanidad, nos va acercando hacia donde quería, que era la persona de Jesús. Y por eso yo no quiero quitarle ninguna página a la Escritura, porque es que de tapa a tapa lo que vemos es a un Dios, si hacemos una lectura creo que honesta, vemos a un Dios que constantemente está amando, que libera al pueblo por amor, que incluso la ira de Dios que ha comentado Damián del Antiguo Testamento, que por cierto aparece también en el Nuevo, que si la palabra ira molesta, pues ahora podemos decir la indignación de Dios, porque a Dios le duele lo que está ocurriendo en la humanidad, porque no es que le moleste el pecado porque sea un caprichoso, sino porque destruye el objeto de su amor, que somos nosotros, porque Dios es Dios, pero es Dios para el mundo, ¿no? Y el mundo es mundo y no podemos cambiarlo, pero es amado por Dios. Y esto es precioso. Entonces, para mí, yo creo que se habla mucho de prejuicios, y yo creo que la gente tiene muchos prejuicios con la Biblia, que viven de lo que le han dicho otros que la Biblia dice, pero no se han atrevido a acercarse al relato, a la narrativa de la Escritura, al arco narrativo que termina en Jesús, entendiendo que la Biblia no es un montón de reglas en absoluto. De hecho, hay muchas cosas que son descriptivas y no prescriptivas. Es decir, si aparecen asesinatos o aparecen cómo era la gente en una cultura determinada, eso no significa que Dios apruebe que fueran así. Pero incluso siendo así, vemos cómo Dios actúa en ese contexto, les enseña, les hace avanzar como cultura, y al final todo apunta a la persona de Jesús. Para mí, la Biblia en su totalidad es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de un Dios al que le importamos, sin necesidad de que le importásemos. Pero Dios, como es amor, y es amor compasivo, y es amor de entrega, para expresar lo grande que es, se entregó por nosotros cuando no lo merecíamos. Y eso es el Evangelio. No podemos olvidar, Alex, que la palabra de Dios no es solo un libro, y en esto supongo que estamos todos de acuerdo, es palabra viva, y porque es palabra viva, sigue hablando al corazón de la persona que la lee hoy, ¿no? No es un libro de historia que tenemos en nuestra estantería, ¿no? A mí me recuerda mucho a las cartas de Harry Potter, ¿no? Que cuando llegan al destinatario se abren y se convierten en boca y narran lo que está escrito en ellas. Pues la palabra de Dios no es como la carta de Harry Potter, sino mucho mejor, ¿no? Que sigue hablando hoy al corazón de las personas que la leen con un corazón dispuesto a escuchar y a coger la palabra de Dios. Entonces yo le diría a esa gente que nos decía Kika, pues que lean la palabra de Dios con un corazón dispuesto, y descubrirán que toda esa oscuridad que parece tener la Biblia quizá no es tal, ¿no? Es una palabra que también hoy puede transformarnos la vida, sin duda. Yo quiero decirles que como hombre de fe, como cristiano, la Biblia es totalmente relevante para mí y para esta época. Siempre lo ha sido, siempre ha sido relevante. Y como es relevante, tiene un mensaje importante, porque cada vez que tengo la posibilidad de leerla, aprendo de amor, aprendo de servicio, aprendo de compasión, aprendo del plan de Dios para mi vida, ese plan liberador, ese plan sanador. Y aquí, respecto a cercenar parte de la Biblia para el evangelismo, yo creo que el problema nunca ha sido la Biblia. El problema ha sido con los que han interpretado la Biblia y que no han hecho que ese mensaje sea relevante para muchas personas, porque sencillamente no han sabido llevarlo. Han utilizado la Escritura para oprimir y para segregar y para maltratar. Y eso lo podemos también ver a través de la historia, cómo las mujeres fueron separadas, cómo los campesinos, como los negros, como los indígenas, ¿verdad? Pero gracias, y siempre nombro al Espíritu Santo, porque gracias al Espíritu Santo que nos lleva y nos ilumina y nos da formas creativas para llevar el mensaje, esa buena noticia de salvación a esas personas que lo necesitan, al campesino, al negro, a las mujeres, al habitante de calle, a aquellas personas que por alguna u otra circunstancia han sido expulsadas de otras congregaciones. Entonces yo creo que sí, una lectura contextual y un espíritu
espíritu dispuesto hace que nuestro evangelismo toque muchísimos corazones, y en eso lo podemos ver hoy en día por TikTok o por Facebook o por YouTube o por muchas formas. Sí, Yo quiero una decir cosa, algo si me rapidito. permiten, una cosita cortita nada más. ¿Qué problema tenemos hoy? Estamos ante dos cosmovisiones totalmente enfrentadas, una lectura de 2000 años de la Biblia que enseña que Dios es amor, pero que no acepta ciertas inconductas del hombre a las que le llama pecado. El hecho de reconocer ciertas inconductas que Dios mismo las llama abominación, eso no significa que el mensaje bíblico es opresor. Jesús sacó a la mujer de la cocina. Cuando estaba Marta y María, y una a los pies de Jesús escuchando al Señor y otra estaba atareada en la cocina, Jesús fue el primer reivindicador de la mujer, sacando a la mujer de ese lugar y permitiéndole disfrutar de su enseñanza. La Biblia es un libro con revelación progresiva, pero no es progresista, es todo lo contrario. El progresismo es opuesto a la enseñanza bíblica. La ideología progresista, de base relativista, hedonista, posreligiosa, yo diría anticristiana, con mucho respeto, es incompatible los postulados del progresismo a la enseñanza bíblica. Obviamente estamos ante un gran tema de hermenéutica, de interpretación bíblica. Sin embargo, coincido con la mayoría de los que han participado, Dios sigue hablando a través de su palabra, y esa palabra viva a través de la obra del Espíritu Santo hace que realmente podamos conocer la verdad que nos va a hacer libres. Ok, concuerdo con muchas cosas que dijeron, la manera en la que presentó la Biblia Alex me parece hermosa, pero voy con el hecho de que hay muchas cosas que fueron también desde hace tiempo, como dijo Alex, y eso la gente no lo pelea. Creo que no se pelea porque no ataca, por decir así, ataca o apunta la vida nuestra y cosas que debemos en nuestra vida cambiar en sí. A nadie le gusta que le diga estás mal, a nadie le gusta que le digas tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, pero de esto creo que se trata el mensaje del evangelio, y por eso creo que no debemos eliminarlo, porque viene a transformar y viene a renovar, viene a hacernos personas nuevas. Voy a dejarlo hasta ahí porque... Tiempo. ¿Tú ibas a decir algo más, Alex? Sí, dos cositas. Quería complementar al pastor John y lo primero es que yo confío tanto en el Dios de amor y confío tanto en su amor que solo en ese contexto me dejo ser transformado por él y puedo reconocerlo todo lo pecador que queráis y lo que sea, no me importa porque él me ama tanto que lo que busque, lo que me diga a mí será para mi bien seguro, no por capricho, número uno. Y número dos, complementando a Jairo, a John, creo que sí, él habla de, sí, el mea culpa de la iglesia, lo mal que lo hemos hecho y está bien, es verdad, pero también recordemos lo que la Biblia ha hecho a lo largo de la historia cuando se ha liberado. Personajes como William Wilberforce, que inspirados en la Biblia, acabaron con la esclavitud en todo el Imperio Británico. Personajes como Henry Dunant, primer premio Nobel de la Paz, el que construyó la Cruz Roja, inspirado en los estudios bíblicos que hacía los jueves por la noche. O si quieres algo más reciente, Martin Luther King. Él no hacía otra cosa más que predicar. Eran sermones para abogar por los derechos civiles de Estados Unidos. Por lo tanto, la Biblia, cuando se libera, sigue siendo vigente, sigue liberando, sigue transformando corazones y los corazones transforman sociedades. Gracias. Quinto y último enunciado. El cristianismo es el único camino a la verdad. Yo quiero hacer un matiz simplemente, porque Jesús dijo yo soy el camino. No sé si el cristianismo es el único camino. Cristo lo es. Mi reflexión de Cristo no es el único camino. Por lo tanto, yo siempre digo que hay un camino para llegar a Dios, desde mi punto de vista, que es Jesús de Nazaret. Es lo que la palabra de Dios nos dice, pero hay muchos caminos para llegar a Jesús, y tantos como personas. Y creo que es algo que debemos dar en valor, y eso no quita que Jesús sea la verdad, el camino, la vida, pero no en el sentido de todo o nada. La propia Biblia nos dice que puede haber verdad revelada más allá. Ahora, no completa, no quizás salvífica, pero sí destellos, ¿no? Lo decía Copérnico, hay dos libros, ¿no? La Biblia y el cielo, ¿no? O sea, la creación, los cielos están llenos de la gloria de Dios. Hay verdad, y todo lo que sea verdad. Mi padre siempre me decía, no tengas miedo a la verdad, porque detrás de la verdad te encontrarás siempre a Jesús, aunque no ponga Made in Jesus. Entonces, bueno, yo vivo en esta tensión. A mí me gusta mucho no resolver. Yo
creo que hay que dejar una parte de misterio bonita, de fe, sin dudar de que yo creo que sin Jesús estamos ciegos de Dios. Al Padre nadie le ha visto jamás, eso sí. Y todo lo que sea verdadero, todo lo que se diga verdadero de Dios será a través de Jesús, de alguna o de otra manera, ¿no? Solo en su nombre hay salvación. Por lo tanto, los cómo los dejo para otros teólogos. Pero bueno, creo que en la sociedad que nos ha tocado vivir debemos explicitar esto y construir puentes sin vender nuestro mensaje, sin nuestro absoluto, si es que podemos hablar en estos términos, que es una persona, no es una frase en piedra. Entonces, bueno, aquí hay mucho que hablar, pero bueno, en ese sentido, por eso me he dejado la cámara encendida. Bueno, yo también la dejé encendida y creo que me adhiero completamente a lo que ha dicho Alex. Para mí no es categórico, no es que el cristianismo como religión, como movimiento social, estilo de vida sea la única verdad, pero indudablemente pues la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y pues en ese sentido creo que estoy completamente de acuerdo con Alex. No podemos verlo como un absoluto de que solo sea el cristianismo, porque otras líneas de movimientos, incluso en el judaísmo, podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos a la verdad y finalmente la herramienta, como dijo Alex, el cómo, se lo dejaremos a otros estudiosos, pero como tal categórico así, ¿no? Entonces diría que parcialmente la afirmación estoy de acuerdo. En un mundo donde está tan relativizado el concepto de verdad, donde ya no se habla de la verdad, sino de tu verdad, mi verdad, hablar de la verdad en estado absoluto es por lo menos, creo, una utopía. Pero el mensaje del cristianismo no es que sea el único camino a la verdad. El mensaje del cristianismo es Cristo, es Jesús. Y entiendo en ese sentido, al igual que lo planteaba Alex, creo en ese concepto de verdad absoluto, pero que está encarnado, está personificado en Jesús, ¿no? El mensaje bíblico es muy exclusivo, no hay muchas verdades, no hay muchos caminos. Es excluyente el cristianismo, absolutamente excluyente. Hay un solo camino y esto es categórico. Ahora, ese camino no es mi manera de entender los dichos de Jesús. El camino es Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Entonces el tema no es tanto ver al cristianismo como el único camino a la verdad, sino más bien a Jesús como la verdad encarnada, la única manera para encontrar esa verdad. Entonces, cierro un poquito para darle lugar al resto. La verdad no es un sistema religioso, la verdad no es un conjunto de dogmas o doctrinas o sistema de creencias, la verdad es una persona. Y el gran desafío que tenemos los cristianos es conocer más y mejor a Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la Biblia. No hay otra manera de conocer a Jesús a menos de tener en cuenta su revelación, la verdad revelada, la palabra de Dios. Entonces, no pasa tanto por ver qué pienso yo acerca de este tema, qué pienso yo acerca del otro, qué pienso yo acerca del aborto, el matrimonio gay, de la adopción gay, de la reproducción artificial, sino tratar de ver qué principios en la Biblia, en la verdad de Dios, me ayudan a entender ese tema a la luz de la palabra. Ustedes lo han dicho y lo han expresado bellamente. Yo estoy muy de acuerdo con sus afirmaciones. De hecho, yo tengo dos dogmas, les quiero confesar, dos dogmas que nunca pongo en discusión. Y es que Dios es uno y trino y que Jesús es plenamente humano y divino. Esa es la base de mi fe y de ahí comienza a desprenderse absolutamente todo. En Jesús, la palabra encarnada, hallo la respuesta a absolutamente todo. Jesús nutre mi vida, Jesús guía e ilumina mi camino, este viaje de fe. Sin embargo, de hecho, Alex lo expresó también, la escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego Gabriel lo dijo, la verdad es una persona y es Jesús, correcto, totalmente de acuerdo. Pero este Jesús y su mensaje, aunque es exclusivo, invita a todas las personas y los destellos, que también lo mencionó Alex, de esa verdad, está sobre toda la creación. Y el amor y la gracia del Señor está sobre toda la creación. Todo lo bueno, todo lo maravilloso y todo lo digno de alabanza es la expresión del amor de Dios en su creación.
Listo. Les voy a hacer una pregunta rápidamente antes de dejar entrar a los otros chicos, porque vi que aunque estaban todos de acuerdo, Camila dijo algo que entró en choque con algo que dijo Gabriel. Camila mencionó que habían otras formas de acercarse a Dios, como por ejemplo el judaísmo, pero Gabriel mencionó que el único camino para acercarse a Dios era a través de Jesús, por el versículo que todos mencionaron: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero un judío, tengo entendido, no le cree a Jesús. Camila, ¿cómo es posible que un judío pueda llegar a Dios sin Jesús, si ese es el camino? Sí, sí, entiendo el punto del judaísmo. Ve a Jesús como un profeta más, no como el Mesías. Y sí, si bien dice que es la verdad y la vida, pues pienso que es un tema muy, digamos que discrecional para Dios, porque tampoco, yo no creo en ese Dios que ve lo formal y no lo sustancial. Y si bien muchas posturas ortodoxas niegan el cristianismo y niegan muchas cosas que se ven a partir del cristianismo, también su actuar revela la voluntad de Dios en muchas situaciones, y no creo que Dios sea ese Dios que no ve lo sustancial, no creo que Dios sea ese Dios que simplemente se acoge a lo escrito taxativamente y ya, sino que creo en ese Dios de misericordia. Su misericordia es nueva cada día, y también entiendo que es ese Dios que mira a los corazones de las personas. Entonces, no solo por citar el judaísmo, por citar cualquier religión en una comunidad indígena, cualquier otra línea religiosa que no profese a Jesús como la verdad y la vida, no quiere decir que no pueda llegar en algún momento a conectar con Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios, y no creo que Dios los excluya. Lo que pasa es que sí, obviamente lo que dice Gabriel es muy categórico, es muy absoluto, y para mí esto no es un absoluto. Estoy de acuerdo en que hoy en día hay miles de verdades. Para mí la verdad no es absoluta, y tampoco pienso que Dios sea tan categórico. Ese Dios que nos enseñaron, yo ya lo decía desde el principio, pues para mí está mandado a recoger, porque realmente tener una comunión con Dios es lo que importa. Es que nos enseñan a creer en la palabra de Dios, pero no a creer en Dios. Entonces conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos a Dios, porque no es lo que nos enseñan muchas veces, y ese es el conflicto hoy en día que tú ves con las personas. No conocen a Dios. Chicos, ingresen todos los que están por ahí por fuera y ya, debata. Es lo último. Si Yo podía estaba pensando completar, que si he pod- salido por las mismas razones por las que vosotros os habéis mantenido. Es decir, que me siento en absoluta comunión con vuestros argumentos, ¿no? Yo he salido simplemente por cómo se ha planteado, digamos, el enunciado, ¿no? Que decía: el cristianismo es el único camino a la verdad. El único camino a la verdad es Cristo, es la persona de Cristo, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica solemos decir que en otras religiones, en otras experiencias de fe, hay semillas de verdad, ¿no? Alex San Pedro creo que alegaba a los destellos de verdad, ¿no? Estamos hablando, pues, prácticamente de lo mismo con un lenguaje un poquito diverso, ¿no? Es decir, que creo que Jesús es la verdad, que en otras experiencias religiosas ya no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, y eso también tenemos que reconocerlo, ¿no? Una persona a la que nadie nunca le ha anunciado a Jesús, la persona de Jesús, pues tiene culpa de no haberlo conocido. Yo creo que no, ¿no? Y por tanto tiene también posibilidad de encontrar la verdad a pesar de no haber conocido nunca a Jesús, puesto que no ha sido, digamos, responsable de no conocerlo, ¿no? Ojalá que alguien se lo hubiese anunciado, pero también en esa persona nosotros tenemos también a otro teólogo que se llamaba Karl Rahner, que hablaba de una experiencia muy interesante, que serían los cristianos anónimos, personas a las que nunca nadie les ha anunciado a Cristo y sin embargo viven los valores de la verdad, ¿no? Bueno, pues creo que también en otros caminos puede haber semillas de verdad siempre y cuando se vivan los valores del Evangelio. Creo que también nos tomamos como que el título completamente, el enunciado completamente literal. Dice: el cristianismo es el único camino a la verdad. Para mí, el cristianismo no es el único camino a la verdad, concuerdo con ustedes. Jesús lo es, y dice también, como creo que pues Nay, pero te pregunto, ¿el cristianismo no es seguir a Jesús? Sí,
Sí, pero ¿qué sucede? Muchas veces la verdad se llaman cristianos pero no viven a Jesús, no tienen una relación con el Padre. Entonces decir como cristianismo es como que nosotros nada más, no se vayan a ofender, es como por mencionar otra religión, ¿ok? Yo fui católica, así que me voy a atrever. Es como decir el catolicismo es el único camino a la verdad. ¿Me explico? En este caso no es una religión, no es un término, para mí es Jesús. Jesús mismo se dice al mismo, responde en Juan 14:16, dice, yo soy el camino, no solamente el camino a la verdad, yo soy el camino, la verdad, y no es el camino a la verdad, es el camino, la verdad y la vida. No es como que nos va a llevar la verdad, dice que él también es la verdad y la vida, ¿ok? Entonces me imagino que se dice como a la verdad, pues para Dios, como para el Padre, me imagino que fue así como lo plantearon, pero él no es el camino, él es el camino a la verdad, es el camino, la verdad y la vida. La salvación no es dada por una religión, es dada por una persona. Hay muchas religiones, hay un solo Jesús, hay muchas teorías y muchos acontecimientos que para personas por medio de, no sé, hacer tal práctica pueden obtener la salvación. Algunos creen y viven de acuerdo a eso en la reencarnación, etcétera, pero en este caso, hablando de la salvación, es por medio de una persona, y nada más conozco una sola persona que ha muerto por ti, por mí, en una cruz, así a flor de piel, y ese es su nombre, Jesús, Jesucristo. ¿Por qué se le dice cristianismo? Porque es Jesucristo. Cristianismo evidentemente viene de él, pero si vamos a hablar de Jesús cuando después de resucitar, que se apareció, no fue y dijo, lleven mi cristianismo, dijo, vayan y lleven mi evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues ustedes lo saben en mejores términos que yo, es el relato de la vida de Jesús, es hablar de Jesús, es hablar de su vida. Y si vemos la vida de Jesús, lo que mayormente hizo en toda su vida, creo que no duró ni un día, fue apuntar al Padre. Entonces eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. También dicen 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En otras palabras dice, y en otra versión dice, que el que niega al Hijo está negando a Dios. O sea, que el que niega a Jesús es como ustedes que son padres. Bueno, Alex no es padre, no sé quién otro es papá, pero imagínense que tiene un hijo y alguien no lo quiere, lo rechaza. Uno como padre, me imagino, bueno, a mí lo hacen con mi perrito y lo siento igual, o con mi hermano, con algún miembro de mi familia. No es necesario ser padre. Si a mí se meten con mi hermano, es como si se metieran conmigo. Así mismo siento que ocurre con papá, con Dios. Se están metiendo con su único hijo, no solamente su único hijo, es Dios hecho carne, ¿ok? Se están metiendo con él mismo, ni siquiera se están metiendo con mi hijo, se están metiendo con lo que es Dios mismo. Entonces, evidentemente, es la verdad, es la salvación, es la vida, es el único camino. Y en cuanto a algo que dijo Camila, difiero un poco, porque ella dijo que la verdad no es absoluta, pero a mi parecer, si Jesús viene y dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, entonces es como si decimos que la verdad no es absoluta, estamos diciendo que Dios no es absoluto, o que pues Jesús tampoco lo es, a mi parecer. Lo siento, Cami, pero pues es algo en lo que yo creo. Entonces, para mí sí hay una verdad, sí hay un camino y sí hay una vida. Y no solamente para este tiempo, sino eterna. Si tú piensas diferente, está bien. Si alguien quiere creerlo o no, esa nunca va a ser mi batalla. Mi batalla va a ser en que mientras mejores personas puedan vivir una mejor vida, como papá lo hizo conmigo, porque yo no nací en una cristiana, pues mientras mejores personas puedan vivir esa mejor vida que yo conocí, de eso me voy a encargar, en apoyarlos, en sacarlos de ese hueco donde yo estuve, porque sé que es posible y así de real es nuestro Dios. Entonces sí difiere un poquito en ese tema. Y en cuanto a lo otro, de verdad, si esto yo me atrevo a decirlo, es porque así lo viví. La vida que vivo hoy en día no es perfecta, tengo demasiadas cosas que cambiar, y creo que ahí comienza o radica verdaderamente el punto del que todos debemos jalar, porque el evangelio nos viene, y era algo que quería mencionar en el punto anterior, pero no me dio tiempo. El evangelio viene a transformar nuestras vidas. Entonces, si nosotros realmente queremos, o sea, rechazamos ese mensaje, estamos como rechazando a una mejoría. Hay muchas personas que son excelentes personas y no lo niego, son buenas personas sin Cristo. 4 minutos. Es muy cierto, porque, y quiero mencionar esto porque también he visto muchas personas de diferentes religiones decírmelo, de que yo soy excelente persona o conozco a tal persona que es muy buena persona y hace muy buenas obras y esto y aquello, pero no es cristiana, y hay personas que son muy buenas personas pero tampoco creen en Dios. Y yo siento que es un punto un poco también, es como, no sé, es como delicado, porque es cierto, lo hay, pero hay algo que es mucho más real y mucho más puro, y es lo que papá pues logra en cada uno de nosotros como personas, como seres, que no solamente se trata de ser buena persona, porque uno puede hacer una buena acción, pero la intención de nuestro corazón no habla como habla nuestra acción. Entonces papá se radica o se empeña, por así decirlo,
sentirlo, en tocar, y es donde principalmente nos cambia y toca, que es nuestro corazón, y de ahí pues al estar lo más puro el corazón y lo más santo que podamos vivir, a medida que podamos hacerlo, pues entonces realmente todo va a tener como una mayor, un cauce más natural, y va a impactar también la vida de otras personas de una mayor manera para la eternidad. Cuando estaba leyendo esta pregunta, a mí me hacen siempre uno que otro cuestionamiento por ser un cristiano inclusivo. Me dicen, si tú eres un cristiano inclusivo, ¿cómo vas a decir que Jesús es el único camino, verdad y la vida? O sea, ¿acaso eso no es excluyente? Sí, y comienzan a decirme muchas cosas. Y aquí tengo que aclarar, a mí no me gusta que me pongan esas etiquetas de progresista o todo eso. No, soy un cristiano inclusivo. Creo en el amor inclusivo de Cristo, porque a veces esas etiquetas nos mezclan con otras personas que son, por ejemplo, universalistas, que está muy bien que sean universalistas si esa es su visión de la espiritualidad, o mucha gente que es sincretista, ¿verdad? Que le gusta mezclar Yo cosas. puedo hacerte una pregunta. Pero yo soy cristiano, creo plenamente en Jesús, y porque creo en Jesús, creo que su amor está sobre toda la creación. Y sí, no me importa si eres budista, o si eres Krishna, o si eres judío, o si eres musulmán. Ustedes lo dijeron, creo que fue Alex el que lo dijo a un inicio, o Gabriel, no me acuerdo, que al final hay unos diálogos que se los dejamos, o en mi caso también yo se lo dejo a otros teólogos, porque no me gusta especular. Yo creo que la gracia de Dios, y al final, cuando todo esto acabe, es Dios mismo el que va a decir, vengan ustedes benditos de mi Padre y entren en mi reposo, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y Es Dios mismo el que va a dar la entrada a su reino y no nosotros, ¿verdad? Así que eso es... Chicos, 2 minutos para Yo cerrar. quería responder a tu pregunta en cuanto a que si no es el cristianismo seguir el seguimiento de Jesús. Sí, debería serlo, pero yo no confío, entiéndeme, yo no deposito mi fe en esa verdad. Es decir, yo no confío en mi fe para la salvación. Es decir, yo confío en Jesús. Mi fe me puede fallar, mi amor por Dios puede fallar, mi lectura de las Escrituras o mi interpretación de la Biblia me va a fallar, mis padres me van a fallar, mis autoridades espirituales, si es que las tenemos, me van a fallar, mis instituciones me van a fallar, mi seguimiento de Jesús no va a ser perfecto, va a fallar, yo mismo me voy a fallar a mí mismo, pero el que no falla es Jesús, ese es el que no falla. Y por eso mi fe no está puesta en el cristianismo, en la reflexión que yo hago en torno a Jesús, sino en el mismo Jesús, que aunque mi fe sea imperfecta, yo confío en Él, porque sé que aunque mi amor sea imperfecto, el amor que Él me tiene a mí sí es perfecto y es transformador, y el que comenzó en mí la buena obra, Él la va a terminar. En ese sentido, solo confío en Jesús, porque si no, entonces caemos en el moralismo donde caen todo el resto de ideologías, porque las ideologías, hoy en día estamos en la sociedad más moralista de la historia. Es muy bueno también recordar, y creo que nos hace bien a todos, ¿no?, que la verdad no se posee, no podemos poseer la verdad, sino que a la verdad se tiende, y creo que, o sea, nos acercamos, ¿no? Por eso Jesús, yo creo que se presenta también así como camino. A la verdad se camina, es un camino que se va vislumbrando poco a poco a lo largo de toda la vida, yo creo, ¿no? Es decir, no podemos sentirnos tampoco poseedores de la verdad, no podemos poseer a Cristo, estamos con Cristo, caminamos con Él, vamos de la mano con Él, pero no lo poseemos. Él siempre supera nuestra lógica y nuestras verdades, que serán siempre limitadas. A la verdad no se la posee, pero a la verdad se la recibe por fe. Y recibir a Jesús en el corazón es recibir la verdad. Y es intentar en la vida caminar en pos de ella. Un poco lo que mencionaba al principio, creo que esta verdad es excluyente. El amor de Dios nos recibe a todos. Dios es un Dios inclusivo, pero ¿cómo puede uno decirse seguidor de la verdad si rechaza la enseñanza de esa verdad? Si es antagónico a la enseñanza de esa verdad. Entonces, cuando uno descubre la verdad, y esa verdad que nos hace libres, realmente uno puede ver nuestra humanidad, uno puede vernos faltos delante de Dios. Todos estamos en falta delante de Dios, no hay diferencia de mi pecado con el pecado del otro, todos somos pecadores, pero todos necesitamos arrepentirnos en función de esa verdad revelada y poder abrazarla, poder recibirla en fe para conducir nuestra vida en esa nueva creación, en esa nueva criatura en la cual esa verdad nos quiere transformar. Celebro este espacio de reflexión y haber podido compartir con cada uno de ustedes.
Gracias, Gabriel. Chicos, terminamos. Antes, Madi, creo que le quería hacer una pregunta a John y si John la quiere responder, adelante. Sí, primero que todo debo decirte que hay mucha ternura en ti y eso es muy bonito. Y oro para que papá continúe guiándote a lo que él tiene verdaderamente preparado para ti. Bendigo tu vida. Mi pregunta es que veo, y creo que no ha sido nada más tú, veo a muchos de los participantes acá presentes mencionando la palabra inclusivo. Veo como que soy cristiano inclusivo. Soy esto inclusivo, o sea, como que resaltan mucho y a mi parecer pues se resalta por todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es como mi conclusión y mi teoría de por qué se resalta tanto. Pero yo tengo una pregunta para ti. Uno, no sé en qué parte de la Biblia menciona la palabra inclusivo y pues si está o si habla de eso así, o sea, como tal manera, no lo estoy apuntando, solo quiero saber. Sería chévere que me dijeras. Y el otro, de que no consideras que muchas veces el hecho de decir Dios, el término de usar de que Dios es un Dios inclusivo, muchas veces no es más que todo una excusa para nosotros mismos y somos nosotros los que terminamos no incluyendo a Dios. Bueno, yo creo que la escritura nos habla completamente de un Dios que está sumamente preocupado por todas las personas, ¿verdad? A diferencia de nosotros, que a veces escogemos a quién amar, con quién dialogar, con quién generar esos puentes de fraternidad. Dios no tiene nuestros prejuicios, Dios no tiene nuestros paradigmas, ¿verdad? Dios es Dios y sobrepasa absolutamente nuestra comprensión y su gracia y su misericordia. Utilizo mucho la palabra inclusivo porque lastimosamente, digo lastimosamente, estamos en una sociedad tan permeada por diferentes etiquetas donde pues toca anunciarlo porque de cierta forma es un ejercicio también de visibilidad y un ejercicio también para que otras personas puedan saber qué clase de mensaje es el que nosotros estamos compartiendo. Pero yo oro, así como tú dijiste, a que llegue un día en donde simplemente seamos hermanos y hermanas, porque el amor de Dios ha permeado nuestra mente y nuestro corazón. No creo que por ponerme esta etiqueta de inclusivo me esté auto excluyendo, no, porque yo amo a todos. No, mi pregunta no es de que si usas la etiqueta excluyes. Mi pregunta es de que si no crees que muchas veces el término y el acto, o sea, el término que define el acto de ser inclusivo, ser inclusivo es que aceptamos, ¿no? O sea, no solamente aceptamos, sino que le damos la bienvenida, es como que abrazamos. En el término es como que abrazamos. Muchas veces por ser inclusivos y abrazar muchas cosas, dejamos de incluir a Dios. Por ser inclusivo con muchas cosas del mundo, excluimos a Dios. Me parece, Madi, que la palabra inclusión es un artilugio semántico para manipular el intento de un sector metido dentro del cristianismo o metido dentro de la teología cristiana, precisamente para tratar de imponer un marco ideológico, como es el caso del lobby LGTBIP, tratar de imponer este lobby y lograr la aceptación de la iglesia. Entonces, llamar iglesia inclusiva. Si las iglesias inclusivas son las conformadas por homosexuales o parte de la comunidad LGTB, ¿qué significa? ¿Que el resto del cristianismo en el planeta es excluyente? ¿Significa que si sigue la sana doctrina, si sigue una sana hermenéutica de 2000 años, si sigue entendiendo pasajes categóricos, Romanos capítulo 1 y tantos otros, donde la homosexualidad es vista como abominación de parte de Dios, Nuevo Testamento, no Antiguo? ¿Qué quiere decir? Que las iglesias que siguen esas normas de conducta son excluyentes, no tienen amor, son carentes de amor. Se habla en nombre del amor y este amor de Dios y este amor inclusivo, cuando en realidad lo que se está diciendo entre paréntesis, es quien no acepta la homosexualidad, en realidad son unos odiadores, son fariseos, son fachos, son retrógrados, son antiderechos y tantas cosas que el progresismo metido dentro del cristianismo está intentando hacer. Entonces me parece que la palabra inclusión es una manipulación del lenguaje para imponer una doctrina totalmente
antibíblica. Gabriel, A diferencia y de se estaría Gabriel, excluyendo a Dios. a diferencia de Obviamente. Gabriel, yo no creo que la palabra inclusión sea parte de un lobby o que sea una palabra de un artilugio para querer adoctrinar a las personas. Creo que es parte de un ejercicio también político, porque pues nosotros también hacemos parte de la sociedad. ¿Verdad? Es un ejercicio también político de visibilidad. Sin embargo, como yo te lo dije hace un momento, yo espero y oro mucho a Dios para que llegue el momento en que todas estas etiquetas se vayan, para que le demos sencillamente paso a la buena noticia de Jesús, a la plena y buena noticia de Jesús Yo en nuestra vida. una pregunta rápidamente, pues como resumiendo lo que ellos están mencionando. ¿Cómo haces tú para conciliar la orientación homosexual con el cristianismo? Yo creo que mucha gente de las que nos están viendo quieren entender cómo es que un pastor cristiano es homosexual. Bueno, la verdad es un espacio bastante corto para una respuesta que es bastante amplia, pero básicamente yo creo que Dios creó a la humanidad y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Dios no solo creó a dos personas específicas, sino a la humanidad. Después entraremos en otros debates respecto a eso, pero en diversas razas, en diversas culturas, en diversos idiomas, todos de forma diversa. Lo que pasa es que las escrituras están escritas, o la Biblia está escrita en su propio momento, por autores también humanos que están permeados por esa cultura, ¿verdad? Entonces, para poder, y desde esta lectura que nosotros tenemos, que es una propuesta, no estamos diciendo que es la verdad verdadera o la absoluta, no quiero que por favor me malinterpreten o que le estemos echando el agua sucia a otras denominaciones, no. La propuesta de nuestra comunidad no es una sana doctrina, sino una doctrina que sana, una propuesta liberadora, una propuesta que integra, una propuesta que le da a cada ser humano la misma dignidad que Dios le da y que no toma de forma ligera la sexualidad humana, no la toma, ni tampoco es una lectura básica o simple de estos hechos, sino que tratamos de ir más allá del cómo, cuándo y el por qué. Pero vuelvo y les digo, es una propuesta que puede ser mejorada y por supuesto puede ser debatida, porque como ustedes ven, Gabriel tiene su postura, seguramente el padre Damián y también Alex y también Madi. Sí, me gustaría decir que la cuestión de la homosexualidad asociada a todo el tema de la diversidad, de la inclusión, yo creo sinceramente que no es un logro del progresismo, lo digo con todo el corazón. Yo creo que es un signo de los tiempos. Ahora bien, un signo de los tiempos que nos llama a pensar desde la luz del espíritu cómo podemos iluminar más y mejor esta cuestión. Por esto querría decirle a las personas homosexuales que, de nuevo, que son amadas de Dios, pero también que tienen un lugar en la iglesia. No podemos dudar que las personas homosexuales tienen un lugar en la iglesia, y apoyándome también en las palabras del Papa Francisco últimamente, las parejas homosexuales también tienen un lugar en la iglesia. Entonces, bueno, pues basta escuchar un poco al espíritu y dejarnos también guiar por él para darle más luz a esta cuestión. Claro, pero Gabriel o Alex, ¿alguno de ustedes, o Madi, alguno de ustedes creen que las personas homosexuales no tienen un lugar en la iglesia? Si nosotros leemos la Biblia como la revelación de Dios, interpretando lo que el texto dice, sin deconstruir, sin una deconstrucción ideológica, sin hacer eisegesis, apelo a un término técnico para cuando yo tengo un preconcepto ya definido y quiero forzar la lectura de la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero y no para que la Biblia diga lo que la Biblia dice, eso es hacer eisegesis, no exégesis, entonces puedo arribar a cualquier conclusión. La Biblia es categórica con el tema de la homosexualidad. Para mí es incompatible el cristianismo bíblico con este tipo de posturas. Se puede uno autopercibir cristiano. Si yo soy ladrón, si yo robo, yo me puedo autopercibir cristiano, hablar de el amor de Dios y todo eso, pero cuando me enfrento al texto bíblico, encuentro que Dios es amor, pero la Biblia me enseña que tengo que dejar de robar. Es decir, la salvación en Dios quiere redimir mi debilidad, mi pecado. Y hablo de ladrón y de robar porque el robo, el asesinato, está puesto en el mismo nivel que el adulterio y la homosexualidad. En los textos bíblicos son pecados que están al mismo nivel.
de él, ¿verdad? Entonces, es decir, Dios quiere transformar. Dios es amor, sí, pero es coherente con su revelación. También es justo. Jesús se enfrentó a esa mujer pecadora y dice, yo no te juzgo, yo no te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Yo trazo una diferencia y cierro con esto. Es muy diferente a aquella persona que está padeciendo el desorden de vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, abrazando la homosexualidad. Es muy diferente a aquel que está padeciendo su homosexualidad, pero sabe que hay un camino mejor, sabe que en el amor de Dios se encuentra otra vida, de aquel que milita en un colectivo para imponer un marco ideológico en el cristianismo todo. Yo trazo una gran diferencia del militante LGTBI a aquel que está luchando con su identidad, luchando con su sexualidad. Creo que hay dos dimensiones diferentes. El evangelio es sinónimo de arrepentimiento. Como el hijo pródigo. Dios me recibe con los brazos abiertos, pero el hijo pródigo dice que tuvo que volver en sí y decir, voy a ir a la casa de mi... Se arrepintió de la chanchada, se arrepintió de estar en el barro, se arrepintió de estar con los chanchos, y cuando fue arrepentido el padre lo abrazó, lo besó, hizo fiesta, puso un anillo en su dedo, y acá en Argentina nosotros decimos, hizo un asadito, una gran celebración. Yo quiero decirles, no estoy de acuerdo con la lectura que hace Gabriel, porque sencillamente la sexualidad humana es mucho más compleja de lo que él manifiesta. No se puede comparar a un ladrón, a un pedófilo, a un violador, a un ladrón, qué sé yo. Todo eso es pecado y Dios nos está llamando al arrepentimiento porque desea que de verdad tengamos una conversión. Pero algo que nosotros tenemos que comenzar a analizar e ir más allá es que nadie escoge ser homosexual, nadie escoge ser lesbiana, porque si se escogiera en esta sociedad tan machista, tan homofóbica, yo elegiría ser heterosexual para evitarme. John, vos estás diciendo una pregunta, John, vos estás diciendo que la homosexualidad es una enfermedad. Evitarme. No estoy diciendo eso. Entonces es una elección. No se escoge, porque tú lo dijiste. Es una elección. Tú dijiste que se escoge. No se escoge. Eso está comprobado. ¿Que es una herencia determinada por la biología? No se escoge. Es una gran mentira. Es parte integral de cada ser humano, tal como lo es. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es una enfermedad. No es una enfermedad. Claro. Es parte integral de cada ser humano, así como el color de mi pelo, así como el color de mi piel. ¿Vos decís que está determinado genéticamente la homosexualidad? Estoy diciendo es que es parte integral de cada ser humano. Okay, no se elige. Es una mala elección. Y como no se elige, algo que no se elige no puede ser pecado. Y yo les invito de verdad, una mala elección. A no ser una lectura tan simple de la homosexualidad, porque les recuerdo, estamos hablando de seres humanos que sufren, que sienten, que inclusive, que por mensajes como el tuyo, que tú crees que puede ir muchos, que no pudieron salir de eso que tú llamas enfermedad, fueron a parar al suicidio. No, yo no lo llamo, yo no lo llamo enfermedad, lo llamas enfermedad, lo llamas elección, pero tengan cuidado, porque para mí es una elección libre. Es sanador. Es una elección les invito libre. a eso. En el amor de Jesús, oro por ustedes. Sí, es una elección libre, no es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es una enfermedad, no hay un determinismo biológico ni genético para una herencia que tenga que ver con una elección porque nadie elegiría ser discriminado. Es una elección libre de nuestro albedrío de elegir conductas contrarias a la revelación. Nadie elegiría ser discriminado. Por eso es pecado. O ir a la hoguera o que lo mataran. Por eso la Biblia la pone en la lista de los pecados. Porque qué fácil es para ti que eres heterosexual decirlo. No, bueno, pero a ver, si una persona no nace ladrón, digamos. Qué fácil una persona decir, no porque nace. Tú eres heterosexual, la sociedad te acepta. Es muy fácil para ti decirlo. Uno puede en los zapatos de los hermanos y hermanas uno puede cristianos tener misericordia y ponerse en el lugar del otro. Orientación sexual diversa. Pero el hecho de que esté viviendo por esa situación no significa que la Biblia o Dios mismo avale tal conducta. Está en la lista tus prejuicios de las y cosas. Lectura No son prejuicios, es lectura bíblica. No la Biblia.
No metas la Bueno, Biblia en tus chicos, prepuestos. muchas gracias. Muchas gracias. Ya empezamos a ponernos unos encima del otro, entonces lo voy a parar ahí. Les agradezco muchísimo a todos, de verdad, por entrar a este espacio que evidentemente no es fácil. Nos encontramos con personas que piensan completamente diferente a nosotros y debatir con estos argumentos es muy complicado porque yo sé que muchas veces nos cuestionan y se oponen 100% a lo que pensamos. Entonces, desde ya, gracias a ustedes por entrar, por el respeto, por los argumentos, por el conocimiento y la experiencia que compartieron con nosotros. Y ya está. Si quieren, cada uno de ustedes puede despedir rápidamente si quieren dejar su red social para que la gente los pueda encontrar. Por mí está súper bien y me encantaría que pasara. Yo por mi parte pues me despido. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Kika Nieto. Bueno, fue un placer estar aquí, Kika. Dios te bendiga demasiado, bendiga cada una de tus planes, de tus obras, de verdad, todo lo que ponga en tus manos, que prospere. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, gracias por estar aquí. He aprendido mucho de cada uno especial. Los 1, 2, 3, 4, 5 personas, aparte de Kika, los que están aquí son personas muy especiales y sé que papá tiene un propósito muy grande con cada uno de ustedes, con sus vidas. Fue un placer enorme conocerlos. Dios los bendiga demasiado a las personas que nos están viendo, que papá te bendiga también demasiado a ti. Yo sé que puede ser a lo mejor mucha información para ti, que apenas entraste al video y lo estás viendo, a lo mejor puede ser como mucha información, pero yo principalmente a lo que te invito es que te invito a tener una relación con Dios, no solamente como un Dios lejano, como ay, él es súper antiguo, es algo súper antiguo, no, sino como un papá, que es lo que es nuestro padre. Dios los bendiga demasiado. Me pueden encontrar en mis redes como Madi Melende en todos lados. Bye. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a Kika por la invitación. Nada, a las personas que están viendo este video, creo que les hago la misma invitación que Madi. Más allá de todos los prejuicios que incluso hay hacia Dios, permítanse conocerlo, permítanse tener una intimidad con Él, saber quién es Él y después de saber quién es Él, hablamos. Antes no, porque si no lo conocen es muy difícil. Yo también he tenido esos conflictos conmigo misma, entre mis posturas sociopolíticas, socioeconómicas, con el cristianismo, pero siempre llego al mismo punto. Dios es lo único inamovible que tengo en mi vida. Feliz día, Dios los bendiga a todos. Me plació haber compartido este espacio con ustedes. Bueno, yo doy gracias a Dios por este encuentro, al Dios que ama a todas sus criaturas, ¿no? Al Dios que se nos ha revelado como creador y que yo percibo también como un Dios de amor, un Dios de acogida y de misericordia absolutas. Doy gracias a los organizadores por haber contado conmigo, con este hermanito católico que comparte pues aquello que cree y aquello que vive. Y doy gracias también a los compañeros que han compartido pues su testimonio. Y sí que me gustaría terminar insistiendo en que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Ama a todos y creo que el futuro de la Iglesia se juega, al menos de la Iglesia Católica, se juega también en cómo sepa gestionar la diversidad, es decir, que sepamos vivir dentro de una misma iglesia y creo que en diálogo con otras iglesias, pues también la pluralidad propia que el Espíritu suscite. Doy gracias a Dios por su Espíritu, que es el que siempre hace nuevas todas las cosas. Bueno, muchas gracias, Kika, por esta invitación. Celebro este espacio. Gracias por lo que haces, por este espacio de reflexión, por hablar estos temas con distintas miradas y marcaste muy bien tu rol de moderadora, poniendo reglas y haciendo que visiones tan antagónicas, visiones tan confrontadas, a veces puedan estar reunidas en un espacio como este, dialogando por lo menos respetuosamente, que es lo que se espera de un diálogo racional y respetuoso más allá de las diferencias. El camino es Cristo, la verdad absoluta es Jesús y el gran desafío que tenemos es de ser cada día un cachitito más parecidos a Él. Quiera el Espíritu Santo ayudarnos a poder lograr ese objetivo. @ValeriiniOK están en todas mis redes y el canal de YouTube también, Gabriel Valerini. Ahí tengo algunos materiales para compartir también. Muchas gracias a todos. Doy muchísimas gracias a Dios y a ti, Kika, por la invitación. De verdad, qué espacio tan maravilloso, porque siempre estoy aprendiendo y en medio de la diferencia se enriquece mi vida, incluso con las posturas de los compañeros que son antagónicos a la clase de mensaje que nosotros compartimos. De verdad, muchas gracias, que Dios les bendiga y a todos y todas los que nos están viendo recuerden que de verdad en Jesús hallamos un mensaje maravillosamente liberador y sanador. Ojalá todos y todas conozcamos el amor inagotable de Jesús que transforma nuestras mentes y nuestros corazones y nos lleva a vivir vidas maravillosas, libres en Él,
en solo Él. Y como lo dijo Madi, papá, Abba, papito, gracias. Pues muchas gracias, Kika. De verdad ha sido un placer estar con vosotros. Me podéis encontrar ahí en las redes, en Instagram, Alex San Pedro. Soy muy tuitero, es donde hago mis catarsis en Twitter. O también, si alguien quiere seguir profundizando en la palabra de Dios, soy el director de academiadelabiblia.com. Tengo un podcast ahí, un canal de YouTube bastante jocoso y además hago cursos online para profundizar en la Escritura y en el mensaje de la Escritura, que es Jesús de Nazaret. Y simplemente, por dejar una nota, a mí me inspira mucho, ¿no? El hecho de que hablemos la verdad en amor y que seamos, no seamos equilibrados, sino que seamos radicales en la verdad, pero también radicales en el amor hasta desgarrarnos, que es lo que hizo Jesús por nosotros y le seguimos a Él. Y aunque no estoy de acuerdo con todos, pues qué sé yo, ¿quién es mi hermano? Bueno, pues no sé, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y creo que esto es el principio de conversaciones muy interesante. Kika, te doy la enhorabuena por estos espacios, de verdad que sí, y creo que hacen falta muchos más espacios donde podamos sentarnos en torno a una mesa con pan y con vino, si es posible, para desde el respeto, desde la claridad y también desde la compasión y desde la honestidad intelectual y espiritual, que podamos hablar desde la palabra de Dios, desde Jesús, para poder encontrarnos, seguir encontrándonos, ¿no? A pesar de las diferencias. Gracias y Dios os bendiga a todos. Chicos, muchas gracias. Que tengan feliz noche. Gracias a todos, feliz noche. Chao. Chao. Gracias. Bye.